Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. Me alegra mucho. Nos presentamos, mi nombre es Laura, estoy en compañía con mi compañera Aisha. Somos estudiantes de la Universidad Católica de Colombia, la Facultad de Psicología. Básicamente lo que estamos realizando es un ejercicio académico de nuestra asignatura de adultez y vejez. Y esta entrevista es para entender algunos aspectos que has tenido en tu adultez tardía. Esto lo vamos a realizar únicamente con fines académicos, entonces ninguna información que tú nos brindes pues va a ser como divulgada a otras personas, únicamente como en este espacio académico. También que tu participación es totalmente voluntaria, no estás obligado a contestarnos las preguntas. Si te sientes incómodo o en algún momento quieres parar esta entrevista, lo puedes realizar o nos puedes decir. También queríamos preguntarte si podemos contar de pronto con tu autorización para poder grabar la entrevista y asimismo poder utilizar de pronto el audio y algunas fotografías que nos puedan ayudar como a complementar todo este trabajo. Claro que sí, cuentas con todo mi apoyo. Bueno, teniendo en cuenta lo que te mencionó mi compañera anteriormente, nos gustaría que de pronto miraras este consentimiento informado y lo firmaras en la parte de acá. Y también acá con tu firma, tu cédula, la ciudad y tu celular. Listo. Muchísimas gracias. Y bueno, siguiendo con esta entrevista, nos gustaría de pronto conocer un poco de tus datos sociodemográficos. ¿Me permites el espero, por favor? Muchísimas gracias. ¿Me recuerdas tu edad, por favor? 60 años. Listo. Fecha de nacimiento. 28 de febrero de 1966. Listo. Ciudad de origen. Cali Valle, Ok. Ciudad de residencia actual. Bogotá. Estado civil. Casado. Listo. Nivel educativo. Universitario. ¿Pregrado o posgrado? Pregrado. Profesión o ocupación principal. Ingeniero mecánico. Ocupación actual, me imagino que también ingeniero mecánico, ¿cierto? Sí. Estrato socioeconómico. No sabría decirte. No me ubico. ¿Por qué? Yo pensaría que tercer estrato, estrato 3. Ok. Número de hijos. 5. Ok. Personas con quienes vives actual o convives actualmente. Mi esposa y 2 hijas. Listo. Bueno, continuando con nuestra entrevista, de pronto vamos a empezar con las preguntas. Inicialmente con tu historia de vida y es ¿cómo recuerdas el lugar donde creciste? ¿Cómo recuerdo el lugar donde crecí? Nosotros vivíamos inicialmente en un barrio que se llamaba La Camelia, que quedaba cerca de una empresa donde mi papá trabajaba. Mi papá trabajó en una compañía que se llama Challenger. Entonces en ese tiempo
yo acompañaba a mi mamá, me acuerdo muy pequeño, a llevar el almuerzo a mi papá a la empresa. Entonces, a medida que fui creciendo, pues tenía la posibilidad de entrar a esa compañía en ese tiempo. Esa compañía fabricaba radiolas y televisores, que pues eso en nuestro país era una buena tecnología para lo que desarrollaba el país y todavía lo es, ¿sí? Entonces, básicamente mi niñez siempre fue viendo partes industriales y acompañando a mi papá en ese sentido. Cuando fui creciendo, mi papá se vino para aquí, para Fontibón, y compró una casa. Y entró a trabajar a Challenger nuevamente porque él se había retirado. Wow, le fue muy mal como negociante. Le fue mal como negociante porque él nunca había tenido la oportunidad de emprender. Y emprender es difícil, hay que saber emprender. Él siempre fue empleado. Y aunque él tenía una muy buena responsabilidad, ya manejaba más o menos unas 300 personas. Eso es una buena responsabilidad en ese tiempo y actualmente. Tuvo que volver a la empresa porque económicamente le fue mal y llamó a la compañía y volvió a trabajar allá. Yo entré a trabajar a la compañía a los 13 años porque lo veía como una oportunidad. Esa compañía contrataba personal en las épocas de vacaciones estudiantiles. Entonces mi vida siempre pues ha sido desarrollada dentro de tecnología, dentro de ingenieros de ese medio, ¿sí? Tuve la suerte de trabajar con un empresario que era muy filántropo, en el sentido de que quería generar trabajo, quería ayudar, por ejemplo, al padre Nicolás Nicoló. A los empleados les construía apartamentos para que no pagaran arriendo, tenía casino, todo sin necesidad de sindicatos ni cosas de esas, sino sencillamente porque tenía una visión de país que era muy bonita. Entonces este señor viajaba al extranjero y traía ideas y traía productos, y en esa compañía los desarrollaba. Esa compañía desarrollaba productos en el área de electrónica, en el área de maderas, electroquímica. Era bastante amplia el área que tenían de desarrollo de productos, y tuve la oportunidad de trabajar en diferentes áreas de esa compañía gracias a la posición que tenía mi papá y a los conocimientos que pues había adquirido cuando mi papá no trabajaba en la compañía, ¿sí? Okay. Entonces, una vez trabajando allá, empecé a estudiar de noche, ¿sí? Y la compañía me pagó el estudio porque también empecé a destacar en lo que hacía. Desempeñarse. Entonces, en ese ejercicio que pues tuve la oportunidad de trabajar en búsqueda y desarrollo en el laboratorio, tuve la oportunidad de trabajar en control de calidad, mantenimiento, y en un área de tecnología mecánica que en ese tiempo pues era muy importante porque el país entraba por primera vez a tener maquinaria programable. Y si estamos hablando del año 79, pues imagínense la gran oportunidad que tenía. Ahí conocí a mi esposa. Mi esposa trabajaba en radio y ella era la encargada de hacer toda la logística de importación de elementos electrónicos y manejar también de parte del personal que pues trabajaba en esa sección. Estamos hablando de una compañía que tenía más o menos unas 2.000 empleados.
que si lo miramos en comparación a la industria que hay en este momento, pues era muy enriquecida en ese sentido, de tener tanto personal. A duras penas hoy en día una compañía tiene 100, 150 empleados, a menos de que sean empleados del gobierno, cosas así. Una vez me casé, me retiré de la compañía porque no ganaba lo suficiente. Entonces me fui a trabajar con los mismos socios de esa compañía. Entonces ellos eran ingleses, unas personas muy preparadas. Y allá llegué a ser el director de planta de esa compañía. Pues desarrollábamos estabilizadores, UPS para computadores y productos que tenían una buena complejidad en cuanto a ingeniería electrónica y mecánica. También llegó a ser era una compañía más o menos de 150 personas. En el año 99 hubo una depresión económica en el país muy grande. A ese punto yo ya era socio de la parte de lo que yo manejaba. Entonces nosotros exportábamos unos herramientales para Estados Unidos y llegó un punto donde esos productos que exportábamos eran, aunque se cobraba en dólares con todos los trámites y todo eso, la utilidad no era tanta. Entonces decidimos trabajar para Colombia, los productos que exportábamos a Estados Unidos. ¿Ya? Y buscamos trabajar en Medellín, que estaba muy desarrollado en el sector de plásticos. Entonces nos fue bien al comienzo y cuando empezamos a tener buenos clientes, yo desarrollé Spray Stick de Menem, que era pues un producto desodorante. Entonces enviamos los moldes a Medellín y la guerrilla quemó todo por el camino. Esos moldes yo no los había asegurado y perdimos más o menos, yo en lo personal perdí 450 millones de pesos en ese tiempo. De ahí tuve una depresión muy grande y duré en cama mucho tiempo en el 2000. En el 2000 se cerró la parte que yo manejaba, la compañía sigue siendo muy exitosa. Y me paré de cama, de la depresión, cuando se derribaron las Torres Gemelas. Entonces, me acuerdo que ese día como que... En el 2002. Entonces ahí, fue en el 2011, 2001. Ahí tenía problemas de depresión y yo me levantaba todos los días a las 5 o 6 de la tarde. En ese tiempo vivía en el Boulevard. Entonces me iba caminando por toda la 127 hasta llegar a Unicentro, daba la vuelta por la 116, bajaba y cogía por la suba. Y pensaba que era un pendejo total por las decisiones que había tomado mal y por las consecuencias que eso acarreó para mi vida. Nosotros a ese punto económicamente estábamos bien. Teníamos un apartamento, teníamos una casa, yo tenía un BMW y todos mis valores estaban mal enfocados en cuanto a lo que tenía. Entonces cuando perdimos lo que teníamos yo me sentí mal, me sentía un fracasado total. Y el orgullo no me dejaba buscar empleos. Porque pues ya había superado esa etapa y me creía que era empresario, pero realmente no era empresario. Y no era empresario porque no tenía experiencia como empresario, no tenía el respaldo que se tiene en una compañía. Una compañía no tiene secretaria, tiene mensajero, tiene abogado, tiene contador, tiene jefe de compras, tiene una cantidad de cosas que están con uno, ¿sí? Y cuando uno va a ser empresario, pues obviamente esas cosas no las tiene que hacer uno. Y no sabía negociar ya en esas circunstancias.
Cuando Entonces, pasó eso, ¿ya tenías a tus hijos o...? sí, los tenía y tenía 3 hijos en ese momento. Ay, Entonces, ¿qué pasó ahí? Em, desarrollé por ese tiempo para una compañía, desarrollé un juguete que iba dentro de las papas fritas. Entonces eran unos tazos que se armaba una tarjetica, los Simpsons, se armaban avionetas, carritos y todo eso. ujú. Entonces uno destapaba las Ok, papas bueno. fritas y eso era para fritola y entonces rompían eso y armaban un juguete, ¿sí? Entonces con ese desarrollo para esa compañía tuve la oportunidad de que me dieran el crédito de una máquina de control numérico. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Yo pienso que comencé como empresario muy tarde. Yo posiblemente estaba ya en los 40 años. Ok, ya vamos avanzando. Ok, listo, pues te agradezco. Vamos a seguir con unas preguntas que son más relacionadas a tu infancia. Ujú. Y si quieres esa parte la podemos tocar más adelante cuando empecemos a hablar un poco más sobre cómo fue Bueno. esa transición a tu adultez. Bueno, veo que el tema industrial está muy relacionado contigo y con tu familia. ¿Qué recuerdos como consideras como los más, o sea, que de pronto conservas más en tu memoria pues de la infancia, ¿sí? Como más importantes. De la infancia. Por las decisiones que mi papá tomó, mi infancia fue dura. Mi infancia fue dura porque tuve que comenzar a trabajar muy temprano. Mi papá era mal cobrador y me mandaba a mí a cobrar, imagínense, a los 8 años. Entonces, Un niño cobrando. sí, años pasaban unas. Y relativamente pasé por muchos colegios porque pues los profesores no me entendían. O sea, ¿qué tipo de niño eres? Siempre estaba dañando las cosas. Sí, entonces, ¿Creciste acá en Bogotá o en Cali? aquí en Bogotá. Mi papá fue a Cali a un trabajo y allá mi mamá llegó, no lo iba a dejar solo. Y entonces allá nací yo. Ok, pero toda tu Entonces, infancia la creciste acá en Bogotá. Aquí en Bogotá. ¿Qué más le puedo decir? Fue divertida porque pues pasé por muchos colegios. Un día me metí a un colegio con otro amigo y el colegio compartía un zarzo del colegio a una casa y vimos unas moras y nos tiramos allá. Pensamos que eso era misión imposible y pasamos al otro lado. Y entonces el muchacho era de apellido Cadena, entonces se empezó a deslizar por un palo para bajar al patio de esa casa. Y se puso la mano, se cayó al piso y se rompió el cúbito y se le salió aquí por el hueso, por la pierna. Y yo le decía, cállese que nos van a descubrir, ¿no? Entonces al final nos descubrieron y pues me echaron del colegio y eran cosas así. Ok. Cositas pequeñas. O sea, varias cosas varias. Es algo anecdótico, pues. Podría contarles más, pero creo que con eso pues entenderán. Ok. ¿Tienes de pronto fotografías de cuando eras muy pequeño? No. No, todavía. Ok. Las tiene mi mamá, pero pues ya. No las tenía mi mamá, pero ya no. Ok. ¿Quiénes fueron como las personas más importantes para ti como en esta etapa? O sea, puedes incluir amigos, familiares, alguna novia. Tuve la suerte de heredar y de conocer a los amigos de mi papá. Y como todos en Colombia o en cualquier parte del mundo tenemos familiares muy importantes y familiares muy en la olla, ¿ya? Pero tuve la suerte de conocer
extranjeros que me enseñaron bastante. La verdad aprendí mucho de ellos, de sus charlas, de cómo es la vida en Europa, cómo es la vida en China, cómo es la vida en Canadá, cómo es la así. Y tuve desde pequeño una visión del mundo que decía, carajo, esta gente ha sufrido mucho y se ha superado mucho, y desde pequeño pude ver esas cosas, ¿sí? Y siempre me pareció interesante conocer y escuchar a las demás personas, pues aprende uno mucho. ¿Sí? ¿Recuerdas de pronto los nombres de esas personas? Sí, digamos, tengo un amigo que se llama Darío Cataruzza, él es italiano. Me contaba de que ellos vivían en Italia, por ejemplo, del cultivo de la vid, de la uva. Entonces el papá compraba y envasaba vino, ¿sí? Entonces me contaba que no entendía por qué la gente aquí roba tanto si allá se tienen que preparar en las temporadas. Si es invierno, tienen que prepararse antes para... Él me decía que no había supermercados como aquí, ¿no? Como ahora. Entonces la mamá hacía salamis, hacía huevos, hacía conservas y todo eso. Y cuando llegaba el invierno, en la alacena iba y traía y repartía, y esa era la vida. Que el pantalón del papá lo heredaba él y lo iban recortando hasta que el hermano más pequeño le tocaba el pantalón más pequeño, ¿sí? O tuve la oportunidad de conocer a un amigo que se llama Fon John, y él me contaba que en China pasaron muchas hambres y que ellos se fueron para Hong Kong, y en Hong Kong pues tuvo ya la oportunidad de salir de China y sobrevivir con lo que había aprendido en China, y pues era un buen ingeniero aquí. Tengo un amigo que se llama James Steck, es canadiense, también él vivió buena parte en México y me contaba pues de cómo era la vida en México. Tengo un amigo pues, con el que trabajé, que es el padrino de matrimonio, se llama Nicholas Ewarts. Ingleses, él y el hermano, me compartían historias de, por ejemplo, cuando estuvieron en Argentina. El papá de él trabajaba en el área del petróleo y resultó en Argentina, y se puso a hacer comentarios sobre Perón y le tocó ir a Bolivia, y de Bolivia terminaron en Colombia. Tengo un amigo que se llama Alejandro Kalmar, es húngaro. Él tiene el papá era soldado alemán, y cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, entonces los pusieron también en un campo de concentración y llegaron a Colombia porque nació la ONU, y la ONU los mandó, les dijeron que para dónde querían ir, y la mamá escogió Colombia y terminaron en Colombia. Y así te podría contar pues, de muchas personas que conocí. Okay. ¿Y de pronto tienes alguna persona de pronto familiar? Que sea importante. Sí, tengo dentro de las personas, De pronto en esa etapa. no sé, en esa etapa de niñez, los tíos, o sea, un tío que fue fundador del colegio odontológico, y los consejos y todo eran muy formativos, ¿sí? Su familia él es una persona muy vertical en conceptos religiosos y morales y éticos y todas esas cosas, ¿sí? Como profesor que fue, y como padre, y como todo lo que ha sido, era un buen ejemplo para mí, ¿sí? Un buen ejemplo. Tuve tíos osados que hacían cualquier cantidad de cosas para rebuscarse la vida. Me parecía bonito aprender de todos, de todo el mundo uno va a aprender algo. Vecinos y cosas así, pues vivíamos como una comunidad en un barrio muy chévere, en el sentido de que todos los vecinos en ese tiempo se ayudaban, ¿sí? Pues, eso me parecía bonito. Bueno, ¿y recuerdas cómo era la dinámica familiar cuando eras pequeño?
complicada. Complicada, mi papá se separó, mi mamá duraron 11 años separados. Y entonces, cuando eso ocurre, los tíos, y las tías y los vecinos se convierten en los papás de uno y uno se convierte en el mandadero de todos ellos. Entonces, eso para mí fue duro porque brincamos mucho de un hogar a otro hogar, mientras las cosas se estabilizaron entre mi papá y mi mamá. Entonces, realmente fue una infancia muy dura en ese sentido, ¿sí? Ok. Imagino que debió ser muy difícil. Bastante difícil. Ok. O sea, bueno, ya me contaste de las enseñanzas que de pronto te dejó esa etapa en tu vida. Perdón, ahí sí quiero hacer un comentario. Gracias a todas esas situaciones difíciles que pasé, cuando yo entré a trabajar a la empresa, lo vi como una oportunidad. Sí, como una gran oportunidad, porque era una gran oportunidad, porque yo no sabía lo que era, digamos, ganarse un sueldo mínimo cuando usted tiene 13 años, y eso era mucha plata para mí, y después pasaron un año y ya eran 2 sueldos mínimos, y entonces pues el crecimiento económico era increíble, y eso también es un problema. Ya. Ok. Bueno, pero creo que ya estamos hablando de juventud, como en la construcción personal que ya vino más adelante en tu vida. Entonces, que digamos que ya en esa etapa, ¿cómo descubrirías, o sea, cómo describirías, mejor dicho, tu juventud, teniendo en cuenta que ya estabas empezando a ganar todos sueldos mínimos, que ya tenías un conocimiento, que estabas conociendo a personas pues importantes del área que te estaban interesando mucho? ¿Cómo era en ese tiempo? Muy duro porque tocaba estudiar de noche y trabajar de día. Me volví vago, me gustaba mucho el fútbol, que quería ser jugador de fútbol profesional, pero realmente era medio tronco, ¿sí? Pero entonces eso daba que pues me metía en cuanto equipo de fútbol había y jugaba los sábados y los domingos, y eso era, ya saben, ¿no? Si gana, tome, y si pierde, tome. Entonces yo empecé a tomar desde muy pequeño, ¿ya? Pues si lo vemos de que ya en ese tiempo tenía 14 o 15 años y pegarme una rasca cada 8 días, pues eso no era que estuviera muy bueno, ¿no? Sí, me imagino que el contexto acogía mucho la experiencia. Sí, pues, por ejemplo, me iba con los vagos así como Pinocho, y entonces terminaba con el zorro que me enseñaba a jugar billar y yo perdía y decía, bueno, pague. Y yo, ¿por qué pague? Me decía, es que en el billar el que pierde paga. Y yo, sí, le toca pagar. Y yo, bueno, pagaba. Me sentía como un pendejo, ¿no? Ok. ¿Cuáles eran como tus sueños o metas en esta etapa? No sé, yo siempre pienso que uno a veces yo era muy limitado. ¿En qué sentido? Pues que yo solo veía por el área tecnológica y era lo único que me llamaba la atención, ¿sí? Y eso hacía pues que no disfrutara de la vida que tenía que disfrutar a mi edad, ¿sí? Porque estaba siempre en discordia con las etapas de mi vida por cómo había crecido, por cómo había empezado a trabajar tan joven, como sí, prácticamente mi pensión ya estaba asegurada hace muchos años, ¿ya? Pero yo solamente pensaba en esas cosas. Yo pensaba que a los 30 años tenía que tener una fortuna, y a los 30 años tuve una fortuna y a los 40 años no tenía nada, ¿ya? Y lo único que siento es que debí de vivir más las etapas. Yo pienso que uno tiene que vivir sus etapas de infancia, tiene que vivir sus etapas de adolescencia, tiene que vivir sus etapas
de ser ya adulto, incluso las etapas de vejez tiene que vivirlas bien, y que cuando uno no vive, no las quema bien como tienen que ser, quedan como sin sabores, como remordimientos. no tanto remordimientos, sino si hubiera hecho esto. Sí, Ok. claro que todo el mundo piensa igual, ¿no? Si yo hubiera hecho esto, si no hubiera hecho aquello. Eso es un juicio constante. Lo que pasa es que yo me doy muy duro cuando me enjuicio, porque pienso que a la persona que usted no le puede decir mentiras es uno mismo. Y no hay peor juez que uno mismo, porque uno cuando se enjuicia se da con todo. ¿Sí? Que nadie le vaya a decir a uno nada, porque pues uno sabe exactamente cuáles son sus pecados, por decirlo, sus defectos, por decirlo de una manera. Ok, dijiste que te hubiera gustado ser futbolista profesional. Digamos que cuando dejaste de pensar en ser un futbolista y te enfocaste más en la ingeniería o en la mecánica. Lo que pasa es que, pues, uno madura, ¿sí? Entonces, posiblemente si a uno a los 6 años le dicen que quiere ser, posiblemente diga que quiere ser, yo que sé, astronauta, policía, ¿sí? Quiera ser. Yo por ahí a los 14 años quería ser futbolista profesional, y pues iba y me compraba los guayos más tremendos y toda la vaina, pero creo que los guayos no servían. Ok. ¿Qué dificultades en esta etapa como de la juventud? Porque pues si hablamos de juventud también no hablamos solamente de los 14 años exactamente, sino 18, 20 años. O sea, ¿qué dificultades como que empezaron a marcar o recuerdas como haber enfrentado? La verdad, no, decir algo me parece. Yo creo que fui una persona afortunada, ¿sí? Porque lo que yo quería lo tenía, ¿sí? Y no solamente eso, sino que era como consentido por el trabajo, por la vida, porque yo llegaba a todo lado y era exitoso. Para lo que para mí era exitoso en ese momento, ¿ya? Porque pues el éxito para cada quien tiene diferentes, ¿sí? Entonces no tengo sinsabores de mi juventud, porque yo decía, bueno, cojo un avión y me voy para tal sitio, o cojo una flota y me voy para otro, una chica y tal. Entonces, pues digamos que en ese sentido bien. Ok. ¿Qué decisiones como que tú sientes que marcaron como el rumbo de tu vida en la juventud? O sea, como... Pues sin duda yo me casé. Entonces eso es una decisión fuerte. Yo me casé a los 21 años y duré 2 años de novio con mi esposa, 2 meses. Nosotros nos conocimos, bueno, yo ya la había visto y bueno, estaba bonita la chica y tal. Entonces, ella estaba estudiando en la Universidad Católica, estaba estudiando Ingeniería de Sistemas. En ese tiempo eran las tarjeticas de los huequitos y toda la vaina. El hombre nuclear, ¿no? Entonces ahí me casé con ella a los 2 meses de conocerla. Le dije, oiga, pues casémonos. Pero creo que yo tenía ya como una madurez para haberle dicho eso en ese momento. Es que en ese momento los estados de madurez son muy diferentes a los estados de madurez de este momento. En este momento una persona de 40 años todavía duda mucho de muchas cosas. En ese tiempo pues uno era más fuerte por la vida misma, ¿sí? En este tiempo la gente se compra un perro, no quiere un hijo, pues somos novios pero no somos novios. Pues las cosas que son trascendentales, para mí el matrimonio es una cosa trascendental, entonces eso me cambió la vida.
Yo quería tener un hijo, o sea, yo siempre pensaba que quería tener un hijo y pienso que la más deseada fue la primera, ¿sí? Y cuando nació era espectacular, ¿sí? Entonces me puse unas metas y ahí fue cuando empecé a crecer. Porque yo pienso que las personas siempre entran a trabajar y siempre piensan que tienen que ganar más plata, pero ¿para qué? ¿Sí? Entonces yo decía, tenía una forma diferente de ver las cosas. Yo decía, este año me voy a comprar un carro con la plata que voy a ganar. Este año me voy a comprar una casa. Y me lo compraba, ¿sí? Y yo veía gente que ganaba mucha plata y terminaba el año y terminaban sin 5 y al otro año volvían a empezar, ¿sí? Y la gran cantidad de personas no, digamos, en lo que es el área laboral no ven eso, o sea, quieren tener la plata, quieren ganar mucha plata, pero ¿para qué? Sí, o sea, todo debe tener un sentido. Si no lo tiene, pues qué gracia, ¿ya? Eso es lo que yo diría que son cosas que marcan, ¿sí? El matrimonio, la primera hija. Ya después pues, esperaba un hijo y nació otra hija. Y después ya después nació el hijo, el varón. Dije aquí, ya. Se dio. Fue una etapa donde teníamos 3 hijos y los llevamos a los mejores sitios, tenían los mejores colegios, vivían chévere. Mis otras 2 hijas no gozaron de eso. Entonces les tocó una vida muy dura. Ok, las 2 pequeñas son 4 Mujeres y un hombre. El consentido. El elegido. Sí. Todos. Bendecido entre las mujeres. Bueno, ¿qué experiencias consideras que te ayudaron a madurar en esta etapa? En esa etapa, pues no sabría cómo exponerlo, pero la responsabilidad de tener una familia, pues eso lo obliga a uno a madurar, ¿sí? O sea, y todo es un proceso, es como cuando uno hace su primer mercado de casado, pues uno solo lleva salsa de tomate, fruco y papas. Pero a medida que va pasando la vaina, pues uno va diciendo, oiga, llevemos lo que toca llevar de verdad, ¿sí? Eso lo digo a manera de cómo es que es madurar, ¿no? Pues el acoplarse con una persona es difícil, el convivir con una persona, más bien lo diría así, convivir con una persona es difícil, ¿sí? Y ya tenía, digamos, empezando a tener cierto éxito, entonces hay veces la responsabilidad crean cierta infelicidad en uno que quiere tener otra vez su libertad pero pues ya está casado y ni modo, ¿no? Entonces pues el responder y vencer esas ganas de soltería otra vez, porque pues así ocurre, entonces pues eso lo hace madurar a uno, lo hace establecer prioridades, y las prioridades para mí es que lo más importante y siempre ha sido es la familia, ¿sí? Entonces en eso maduré bastante, incluso como tuve una niñez tan dura con mi papá y mi mamá, entonces pues yo quería que cuando tuviera mi familia pues no pasaran por lo mismo. Que no pasaran por lo mismo. Y pues cuando comenzamos a pasar momentos difíciles, pues pude sostener que la familia siempre estuviera unida. Y si nos iba mal no a mí, sino a todos, pero ahí en familia, ¿sí? Y eso fortaleció y ha hecho pues que mi familia se integre, se quiera, se peleen, de todo, pero aquí todos unidos. Okay. Sí, eso me parece que ha sido lo mejor.
en esa madurez que cogí en ese momento. Entonces, no sé qué más decirte ahí. No, muy bien. ¿Y qué valores como comenzaron a ser importantes para ti como en esta juventud? Como cuando ya empezaron a acercarse varios cambios en la vida, como qué valores para ti empezaron como a proyectarse como más importantes para ti. Yo pienso que no, que por el contrario, comencé a perder valores. Sí, y ahí lo que desencadenó el perder esos valores. Uno siempre debe llevar un rumbo en la vida, debe llevar un norte. Y cuando uno se empieza a desviar de ese norte, pues empiezan los problemas, ¿ya? Entonces, no lo vería como algo. Hoy miro que todo en la vida, las decisiones que uno toma, buenas o malas, pues realmente hacen parte de lo que es uno, ¿sí? Y tuve una etapa demasiado buena, y esa etapa demasiado buena me hizo olvidar que mis comienzos habían sido duros, ¿sí? Y entonces me volví irresponsable. Pero eso lo miro ahora, ¿sí? Porque en el éxito que teníamos, porque se vendía muchísimo, yo en lo que trabajábamos vendíamos un promedio en tecnología, 4 personas, más o menos unos 1.800 millones anuales. Y yo, una buena parte de eso era mía. Yo, pues, en ese tiempo, en el año 94, 95, yo me ganaba, mi sueldo eran 3 millones y me ganaba más el 30% de la utilidad de lo que producíamos. Entonces era mucho dinero, ¿sí? Entonces, pues no sé si me estoy anticipando a lo que viene ahí, pero lo que viene ahí es que me alcoholicé. Entonces yo compraba una caja de whisky de 12 botellas y las mantenía ahí en el escritorio, y a mí eso me parecía que era bien. Y tomaba mucho, bebía harto. Entonces me volví irresponsable con algunas cosas, ¿no? ¿Sí? Tenía una copa en la sala y esa copa era llena de bolitas de vidrio de las botellas de whisky que me tomaba. Y me sentía como, uy, voy a echarle otro. Y pues eso habla lo mal de la situación. De un tipo de trofeo. ¿Ya? Entonces, comenzaron a pasar cosas tremendas. Entonces, por ejemplo, me dio por comprarme un BMW, y entonces al jefe de la empresa le parecía que como yo iba a tener un carro mejor que el de él. Y en la familia pensaban que yo me había vuelto narcotraficante, porque como así que iba a aparecer en ese tiempo con un BMW, ¿no? Tienen problemas de envidia, comentarios feos. Me pasaron cosas terribles. Una vez estaba llegando a la casa y me cogió la policía, la Dijín, y me pegaron. Aquí estaban construyendo el Salitre Plaza, y me acusaron de que yo había cometido un robo en San Victorino, que había robado a un comerciante. Yo apenas llegaba a la empresa y me pegaron, fue duro, y me llevaron a la Dijín, y allí me tuvieron 10 días, y en esos 10 días recapacité. Lloraba mucho porque sentía que estaba metido en un problema que no entendía, y fue tremendamente duro, porque después de que pasamos eso, en ese tiempo Challenger era amiga de Rosso José Serrano, y ni siquiera con todos los contactos que tenía me sacaban de allá, porque me habían inculpado de tal manera que parecía que yo hubiera robado con mi carro en San Victorino.
¿Con el BM? No, tenía en ese tiempo un Corsa nuevo. Ah, ok. Ya, entonces, creo que una de las etapas más duras fue que el último día me llevaron a la modelo y me iban a meter a la modelo, pero llegamos después de las 2 de la tarde o 3 de la tarde y era un viernes y me devolvieron otra vez para la Dijín. Y mi esposa hizo todo para conseguir mi salida, porque la policía en ese tiempo decía que había llegado a mi casa por los papeles del carro, pero los papeles del carro era la dirección de la empresa, no de la casa. Entonces pues eso fue lo que me ayudó a que saliera de ese problema, ¿sí? Entonces después de eso yo salí bastante traumado y a mí me parecía que en todas las esquinas me iban a matar y que me iba a pasar algo tremendo, y esa psicosis me duró un buen tiempo, bastante tiempo. Entonces, ¿Pero el carro sí estaba involucrado? No. No. Lo que pasa es que roban o hacen un atraco y estaba involucrada la policía de la Dijín, los que hicieron el problema. En ese tiempo el abogado que yo tenía era Hugo Méndez, que hoy en día es el gerente de Santa Fe, y él fue el que me sacó de ese problema. Pero realmente fue una etapa tan difícil porque por ese tiempo tuve el problema un poquito más adelante de lo de la guerrilla que nos quemó los moldes. Se acabó la empresa que yo tenía en ese momento, lo que tenía de empresa. Llevé a mi hijo a un taller y se quitó un dedo. Lo dejé un momentico y se accidentó feo. Y estaba sin plata, con un BM y dándomelas de lo que no tenía, porque no tenía ya plata. El golpe había sido muy tremendo. Y empecé a vender las cosas porque pensaba que pues vendiendo el apartamento tenía una plata y algo iba a hacer. Algo iba a hacer. Siempre yo pensaba, algo voy a hacer. Pero no tenía nada fijo de qué voy a hacer con esta plata o no. Y pues como estaba habituado a gastar, pues esa plata no duraba. Y desbaraté lo que había construido en todo este tiempo. Después de que nos volvimos a intentar hacer empresa con mi esposa, nos fue bastante mal. Y hubo un momento en que dije, ya no puedo seguir en estas y me toca mirar qué vamos a hacer. Ya era más importante los hijos. Entonces me volví como a... ¿Como una motivación? No, motivación no había. O sea, el sentimiento de fracaso era total. Okay. Sí, porque cuando uno va de para abajo, pues cuando uno va de para arriba todo... nadie le alcanza la escalera, pero cuando usted va para abajo todo el mundo le acerca al rodadero, ¿sí? Entonces la familia fue muy ingrata, los amigos del trabajo ya no me saludaban igual, entonces ya no era importante, entonces eso era feo. La vida social allá era de cócteles y de cosas así, y todo ese mundo se acabó de un momento a otro y me sentía... imagínense, no se puede sentir uno que textualmente le cierren las puertas en todo lado, ¿no? Pues se siente mal, ¿sí? Entonces, un momento en que le dije a mi esposa que pues teníamos que enfocar y volver otra vez pero ya era enfocado en los hijos. Entonces ahí ya era hacer hasta lo imposible porque estudiaran, por llevarlos a las universidades, por matricularlos, por todo lo que... sin 5. Lo único que tenía era una chequera y con esa chequera en ese tiempo pues giraba un cheque y lo cubría a final de mes o final de semestre. Ya después los hijos empezaron a ayudarse a pagar las universidades y todo eso, pues fue más fácil. ¿Ya? Ok.
teniendo en cuenta que la historia que nos estás contando, pues bueno, es muy impresionante, ¿qué habilidades consideras fundamentales para salir adelante? Pues es fácil. Si usted quiere salir adelante, primero sí debe tener una madurez, aunque pues hay personas que hacen cosas alocadas y salen adelante, ¿no? O sea, un artista de rock, una vaina así, hacen cosas y se llenan de plata de un momento a otro. Pero yo pienso que uno debe estar aquí fuerte, aquí y aquí. Si no, aquí no está fuerte, nada que hacer, ¿sí? La autoestima siempre debe estar arriba. Si la autoestima está en el piso, pues, nada que hacer, ¿sí? Porque uno irradia lo como uno se siente. Una cosa que noté, por ejemplo, en los peores momentos la voz se me bajaba, no tenía fuerza de voz. Y la voz es el interior de uno, ¿sí? Es lo que uno habla, con firmeza, ¿sí? Perdí eso y duré muchos años para volver a coger firmeza en la voz, ¿sí? Tranquilizarme. Si una persona no se tranquiliza, pues todo lo que hace, todos los pasos son de pánico, de malas decisiones, ¿sí? No tomar decisiones en caliente, o sea, aprender a estar tranquilo y de cierta manera, pues yo no puedo decir que tener disciplina, yo soy una persona muy indisciplinada, ¿sí? Y soy una persona indisciplinada porque yo me acuesto a las 3 de la mañana, me levanto a las 7, 8 de la mañana. Toda mi vida ha sido así, ¿sí? Entonces no tengo esa disciplina de que se acostó a las 6, de que nada de esas vainas. Planeo sobre la jugada y eso es malo, ¿sí? O sea, uno debe de planear las cosas y de llevar una tarea y como esto ya, nunca hice eso, ¿sí? Siempre he actuado por impulsos. Yo soy una persona muy de impulsos. Sufro de estados de ánimo. Entonces cuando estoy arriba, nadie me para. Y cuando estoy abajo, pues pero entonces el problema es que eso me puede pasar, en un día me puede pasar 3 veces, o sea, el estado de ánimo, ¿sí? No sé si para todo el mundo sea igual. Hoy en día miro más tranquilidad las cosas y ya no pienso tanto en que gané o que perdí, nada, esas vainas, no. Trato de que lo que haga ahora se vuelva un hobby y lo disfruto lo que hago y pues hago asesorías a empresas, comparto mis experiencias, me llaman de empresas para que les dé charlas, les doy charlas, nada del otro mundo, nada de un gurú, nada de un coach, nada de esas cosas. A mí me llaman y yo les digo, mire, ustedes están haciendo mal las cosas por esto, pero porque ya he tenido la experiencia de todo lo malo que he hecho. Entonces comparto eso y les digo, ustedes pueden hacer esto, les va mejor. En ese sentido soy exitoso, o sea, cuando voy a las empresas me va bien, tampoco es que sean muchas empresas, ¿sí? Pero las pocas empresas que les comparto o les diseño, por ejemplo, he creado una cosa chévere y es que me dicen que mis diseños son productos ganadores. ¿De qué se trata eso? Cuando uno saca un producto es difícil que el producto pegue, ¿sí? Con esas empresas pega, los que yo hago no pegan, pero yo les hago a ellos y pegan, ¿ya? Porque tienen
buenos vendedores, porque tienen algo más estructurado. No sé hasta ahí qué más les puedo decir. Ok, o sea, de alguna manera, estos elementos que nos estás contando son, o sea, de pronto yo los identifico, los asocio mucho con el orgullo. ¿Son así o hay otros logros laborales o logros personales que hayas tenido que consideras como con mayor orgullo? Sí, el orgullo es uno de lo peor que le puede pasar a uno. Yo pienso que yo caminaba a 3,50 del piso, ya, volando. Me creía más que todo el mundo. Un día le dije a una persona, yo no sé lo que es sufrir. Y esas palabras me las he tenido que comer más de 5 veces. ¿Sí? Me arrepiento mucho de haber dicho en algún momento de mi vida de mi sobradez, de mi soberbia. Me arrepiento mucho de haber dicho, yo no sé lo que es sufrir. Ok. Y le pido mucho a Dios que me quite ese orgullo, ¿sí? Que porque es difícil, es parte de mí. Pero pues le trabajo, de a poquitos, pero le trabajo. ¿Cómo describirías como la relación entre el trabajo y el propósito de vida? ¿Crees que van muy conectados o No. son dos caminos aparte? En mi vida se volvió parte de algo importante, pero la vida es mucho más que trabajo. La vida es comer bien, la vida es tener una armonía, hay que buscar esa armonía. La vida es saber enfrentar los problemas que le lleguen a uno. La vida es buen sexo. La vida es una buena relación con Dios. La vida es una firmeza política. La vida es muchas cosas. Uno no puede centrar todo en el trabajo porque es apenas una parte pequeña de la vida. El trabajo le ayuda a uno a conseguir medios y cosas para salir adelante, y me distraigo, me gusta trabajar porque pues no me siento tan parásito. Mi trabajo es un poquito intelectual y a veces uno se vuelve parásito en esa intelectualidad supuesta. ¿A qué te refieres con parásito? ¿Cómo que estás por ahí? Sí, pues llega uno y dice voy a hacer tal cosa y resultó ahí acostado durmiendo. ¿Sí? Yo no tengo tiempo, digamos, yo digo, bueno, ya sé que me toca hacer tal cosa, tengo que terminar un trabajo, vea la hora que es, y mañana tengo que responder y lo envío y tengo un problema, ¿no? Y a veces digo, ay, madre, la que toca hacer esto y ya. Y voy y lo llevo y me dice, oiga, qué bonito quedó, listo, lo vamos a hacer. ¿Sí? Y me ocurre más de lo frecuente de lo que debería ser. Pero no debería ser así, yo debería levantarme más muy temprano y tener una disciplina de trabajo y no la tengo y ya, pues así soy. Hace muchos años siempre tuve problemas con ser una persona puntual. ¿Ya? Entonces, pues sí. Entonces, cuando trabajaba en Challenger, todos los días llegaba tarde y esa empresa todo el mundo devolvía, pero por los proyectos que yo estaba llevando nunca me devolvían. Entonces yo llegaba y el celador llamaba a personal y decía, el señor Pérez está en portería, ¿puede entrar? Y entonces decían, sí, que entre. Yo entraba y trabajaba y ya, y al otro día la misma vaina. Y un día me dio pena, de verdad me dio mucha pena y les pasé la carta. ¿Sí? Dije, no, ya, pasemos la carta. Les pasé la carta y no me la aceptaron y yo seguí llegando tarde, pero yo ya sabía las condiciones. Sí, entonces un día ya me conocían. Darío, el italiano, tenía el mismo problema, era noctámbulo. Entonces un día, pues entre dos conchudos, él y yo, entonces le dijo, oiga, yo me siento tan mal
porque no le cumplo a nadie y siempre me levanto tarde. Sí, me siento mal, ¿no? Pongo citas a las 8 de la mañana y llego a las 3 de la tarde. Qué pena. Entonces llegó y me dijo, mire, ¿sabe qué, hermano? No se sienta mal. Sencillamente no ponga citas a las 9 sino a las 3. Soluciones grandes para pequeños Y entonces hice eso y me volví más cumplido. ¿Verdad? Porque llegué, pues podía cumplirlo de las 3 de la tarde ya. Es genética. ¿Qué más? Bueno, ya en el aspecto familiar, ¿cómo crees que has cambiado como en tu rol como padre, hijo o pareja? De lo que es la educación al primer hijo, al último hijo, las condiciones cambian harto porque pues uno va aprendiendo a ser papá. Eso no... Realmente pues uno se casa, se puede casar a los 50 años, se puede casar a los 30 años, pero aprender a ser papá no es fácil. Uno va aprendiendo a ser papá, ¿sí? ¿Qué puede exigirle un tipo de 21 años a un chino de 2 años, de 3 años? ¿Sí me entiende? No puede exigir nada porque pues uno está en etapa también de formación, ¿sí? Y la etapa de formación es hasta que uno se muera. ¿Ya? O sea, uno no siempre está aprendiendo algo nuevo. Todos los hijos son diferentes. Una vez un amigo me dijo, uy, Víctor Hugo tiene 5 hijos, ¿no? Hace poquito. Entonces yo le dije, tengo 5 hijos, le doy gracias a Dios y quiero que no me quite a ninguno. ¿Sí? Quisiera tener nietos, pero entonces ahora los hijos no quieren tener nietos, quieren tener perros. Entonces, pues eso, pues yo no convivo ni con esa vaina porque pues no... mi familia es numerosa, mi familia, yo tengo 8 hermanas y todas tienen sus hijos y pues somos una familia grande. Okay. ¿Ya? Entonces cuando uno mira a los hijos de uno, sí, bien relacionados ya por sus profesiones, por sus logros y todo eso, pero los ve uno, una palabra vulgar, los ve uno aculillados a enfrentar. Parte de tener un hijo es lo mejor que hay. ¿Sí? Yo me enfermé de COVID y mis hijos estuvieron ahí y si me salvé fue por ellos, porque pues todos estuvieron pendientes de mi esposa y de mí. Entonces hubo alguien que me trajera un vaso de agua. Sí, eso es la ganancia de los hijos. Las alegrías, los accidentes, lo que les pasa, todo es triste en algunas cosas, en otras cosas dan mucha alegría. Más alegrías que tristeza. Ok, súper bien. ¿Qué recuerdos familiares valoras más teniendo en cuenta lo que nos estás contando? Yo pienso que gratitud en el sentido de que después de todas las malas decisiones que tomé en mi vida con mi familia, porque los expuse a pasar con cosas que no tenían que pasar, por mi forma de pensar, por mi orgullo, sí, los puse a sufrir. Y nunca he recibido reproches y siempre he tenido respaldo y piensan que yo soy lo que no soy, que soy súper. Y siempre están conmigo y siempre me consienten y siempre me dan un cariño que a veces no merezco por mis malas decisiones, que siento que les salgo a deber harto. Eso lo vería así. Ok. ¿Qué enseñanzas intentaste transmitir como a tu familia teniendo en cuenta como lo que nos cuenta? Yo pienso que
el hecho de que siempre hubieran estado conmigo los volvió fuertes, ¿sí? No les pude dar muchas comodidades, sobre todo a las dos últimas, pero son fuertes. O sea, yo los miro, tienen carácter, son moralmente fuertes, tienen una cantidad de valores que es gracias a las experiencias de vida que hemos llevado como familia, ¿sí? El no haberlos dejado a la intemperie y haber salido corriendo como sus papás que llegan a la primera, ¿no? Entonces creo que eso es compartirles pues que todo es superable, y es compartirles que la vida, después de los momentos duros siempre vienen momentos también bonitos, ¿sí? Y verlos reír y verlos esto, pues eso es, creo que eso es el aprendizaje para ellos. Ok. ¿Hay alguna persona? 3. Listo, ya abordamos como varios aspectos de tu vida, cómo fue tu infancia, tu juventud, en algunos temas. Ahora queremos indagar más que todo en cómo ha sido en esta etapa de tu adultez tardía como tal. Cuando piensas en tu vida, ¿qué cosas te generan mayor satisfacción en este momento? En este momento, satisfacción. La tranquilidad que pues al haber superado todo lo que hemos pasado, pues la tranquilidad que tengo en este momento. Ya nada me apabulla como hace tiempo atrás. O sea, veo la vida con más tranquilidad. Y creo que pues para no ir tan lejos, uno debe de tratar de ser lo más estable posible, y creo que eso lo logra uno con el tiempo, ¿ya? Pues, Okay. creo que he llegado a cierta estabilidad. Vale. Digamos que cuando hablamos de tu juventud, tú nombraste algunas metas que tenías como en ese momento. Uh-huh. ¿Cuáles de esas metas lograste cumplir? Todas. ¿Todas las pudiste cumplir? Sí. Ah, ok, me alegra mucho. ¿Hay algo que en este punto de tu vida valores más que antes? La familia, siempre la he valorado. ¿Pero sientes que en este momento tiene mayor peso o anteriormente? No, siempre lo he visto, para mí siempre ha sido la prioridad. Ok, para ti, digamos, ¿qué significa el envejecer? Es una etapa más de la vida, y es una etapa donde uno empieza a hacer sumas y restas y a sacar conclusiones. Yo siempre he sido una persona muy pragmática en cuanto digamos, al morir, ¿sí? Entonces pienso que pues si llego, y ya. No le veo como miedo a la situación. De pronto a la agonía, he visto personas morir. Y en esta etapa de la vida sí uno ya comienza a pensar en esas cosas. El otro día me llegó una cita médica y decía, tiene que ir a esta cita porque llegó a los 60. Y yo, mierda, ¿qué pasó aquí? Perdón. Entonces fui y hablé con el médico pues también ya estaba en esa edad y dijo, sí, venga, exámenes por delante, por detrás y ya. Entonces, pues siente uno digamos, yo tengo diabetes y esa es una enfermedad incómoda. Okay. Y toda mi familia ha muerto de diabetes. Entonces, pues no le veo tanto, no han avanzado mucho. Es una enfermedad muy degenerativa y tiene su término. Es un cáncer, la diabetes es un cáncer, es algo que se lo come a uno por dentro, ¿sí? Entonces digo, pues que me dé, pero que no me dé tan duro, ¿no? La vaina, pues eso sí lo pienso. Ok, digamos que con base en toda tu experiencia,
y que en esta etapa pues estamos en una nueva generación. ¿Qué consejo de pronto le darías a las nuevas generaciones? Que se alejen un poquito de los celulares, que vivan más la vida, que la vida es muy bonita, bien vivida, ¿sí? Que pasen, que coman, que todo lo que es, y que la vivan con cierta intensidad, que sean muy, muy intensos, que todos los días los vivan como si fueran el último, ¿sí? Que no dejen pasar los días monótonamente, con monotonía, sino que los vivan a su máximo. La vida hay que vivirla al máximo, ¿sí? Hay que hacer ejercicio. Yo no hago ejercicio, siempre he sido muy sedentario. Pues le aconsejaría a la gente que hiciera ejercicio. El ejercicio es algo fundamental, da fortaleza, da carácter, da salud. Pues le diría, haga ejercicio, coma bien, ¿sí? Y se haga responsable. Sí, porque es que a veces las irresponsabilidades a uno le traen muchos problemas. Ok. ¿Qué cambios físicos has notado con el paso de los años? Eso es algo... A ver, yo estoy hablando en este momento y me siento como si tuviera 18 años, o sea, la edad del cuerpo no es igual a la edad como uno vive en su cabeza. Uh-huh. Entonces, en mi cabeza yo me siento vital, me siento bien, me siento... ¿sí? Pero empieza a aparecer cosas y, por ejemplo, si yo voy a pegar una carrera, entonces yo era muy bueno corriendo, ¿sí? Pero muy bueno. Y entonces en mi mente pienso que todavía soy bueno corriendo, pero cuando voy a correr la panza me hace así, entonces pues ni modo, ya estoy en otra situación. Ok. ¿Sí? Entonces pues eso lo nota uno y pues dice, pues miércoles, estoy envejeciendo. Ok. ¿Sí? La vista, te decía, la vista es fundamental en lo que yo hago y es un problema. Otro problema que he notado, el pulso varía. Entonces hay veces me miro la mano y ya no tengo la misma firmeza para hacer un trazo, ya es más difícil. Okay. Eso va apareciendo y pues uno trata de mejorar, pero uno como que se autoengaña pensando que mañana me voy a curar de lo que tengo, pero no, mañana aparece con otra cosita y otra cosita y otra cosita y uno va aprendiendo a cómo convivir con esas cositas. Ok, vale. Creo que eso es muy importante lo que acabas de decir, ya que te quería preguntar que cómo estos cambios han influido de pronto en tu vida, ya que dices que aparece otra cosita. Entonces, ¿esto cómo influye en tu vida o lo que haces cotidianamente? Influye bastante. Ahorita, por ejemplo, me metí en un negocio y ese negocio requiere cierta empuje físico, intelectual y físico. Y yo no soy perezoso para estudiar. O sea, si me toca hacer algo, pues estudio, no hay ningún problema. Pero físicamente voy a hacer algún esfuerzo o algo y al otro día me duele la espalda o siento que ya no estoy en condiciones de hacer fuerzas que no debo, ¿sí? De cosas así. Entonces sí siente uno tratar como de no excederme. Ok, vale. ¿Cómo ha cambiado tu nivel de energía? Pues, no, yo me siento bien, porque es que pues siempre trato de ser muy optimista y ese optimismo me da un empuje, o sea, físicamente me siento vital, ¿sí? Okay. O sea, no siento acongojado ni nada, no, para nada.
Pero digamos, si lo comparamos, digamos, con otra etapa de tu vida, sientes que esa No, energía... obviamente, claro. No la parte vea, yo para nada soy introvertido. Ok. Sí, para nada. O sea, si me toca ir y hablar, o me toca sabotear, o me toca echar chistes, o cantar, o todas esas cosas, pues bien. Físicamente sí se siente uno que, pues si me voy para una fiesta, pues ya no le voy a bailar toda la noche, ¿no? Claro. Sí, entonces, ¿Qué hábitos crees que te han ayudado a mantener tu salud o a conservar tu salud? ¿qué hábitos? Bueno, yo creo que levantarme tarde influye en que, pues, en mi caso, pues, hago el mínimo esfuerzo y me mantengo bien por eso, ¿no? O sea, y yo, pues, ya, o sea, un descarado total en ese sentido y ya, no pongo tanta tiza a eso. No, vale. Digamos, me estabas diciendo que eras muy sedentario, Ujú. pero ¿qué actividades físicas disfrutas realizar? Caminar. Me fascina caminar porque me da claridad en mis pensamientos, ¿Qué actividades físicas disfrutas realizar? caminar. ¿Caminar? ¿Realizas algún otro ejercicio? Ya que me habías comentado que pues, en tu vida diaria eras muy sedentario. Eso ocurrió porque una vez jugando fútbol, cuando estaba joven, eh, estaba en un tiro de esquina, estaba caminando hacia atrás y venía otro jugador por detrás. Entonces yo venía mirando la pelota y el otro también, y yo iba a cabecear y el otro iba a patear y resultó pateándome un riñón, ¿sí? Uy. Entonces tuve desgarre de un riñón por la patada, entonces me tocaba estar quieto. Entonces, pues estar quieto, pues yo me lo tomé en serio, ¿sí? Para toda la vida. Entonces me volví sedentario, ¿sí? Hace un tiempo para acá casi todo me aburre. Empiezo a jugar cualquier cosa. El deporte que vaya a hacer y a los 5 minutos estoy aburrido. Me aburre. Ok. Pero aparte de caminar, ¿realizas algo adicional o solo sales a caminar? Solo salgo a caminar. Listo, vale. ¿Sientes que tu forma de pensar ha cambiado con los años? Sí. ¿En qué aspectos? He aprendido a decir no. Y he aprendido a no decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Ok. Sí, normalmente, por ejemplo, en los negocios, uno, por el afán de un negocio, uno termina diciéndole al cliente todo lo que quiere escuchar. Y sí, he aprendido a estar más calmado. He aprendido a decir mañana le doy una respuesta. He aprendido a decir no le puedo hacer ese favor. He aprendido a hacer esas cosas, las he aprendido, que parecen básicas, pero pues antiguamente no lo hacía y eso me trajo problemas muy delicados. Ok, creo que eso abarca gran parte de esta pregunta que te voy a realizar ahora, que es que cómo tomas decisiones actualmente comparado a cuando eras joven. ¿Cómo toma decisiones en este momento? Porque digamos también nos estabas contando que eras un poco impulsivo. Sigo siendo impulsivo, o sea, no, eso no ha cambiado. Ahorita me metí en un negocio grande y pienso que si funciona bien y que si no funciona también bien. Ok. ¿Por qué? Porque ya estoy en un punto donde el resultado no me va a cambiar nada, sencillamente lo tomo como un hobby. Si tengo un éxito en ese hobby, perfecto, y si no, pues no importa. Sí, o sea, no sé si me entiendes. El Sí. resultado no va a cambiar nada. Digamos que tomas las decisiones con base en eso, como que... No, esta decisión la estoy tomando, digamos, esta última decisión que estoy tomando, que es una decisión muy importante, la estoy tomando porque quiero demostrarle a mis hijos que no importa la edad ni la condición física, lo que si uno a cualquier edad decide emprender algo, lo puede emprender, o sea, no necesita emprenderlo, ¿sí? Sí.
digamos a los 20 años. No, en el momento que usted quiera emprender algo, empréndalo. Y no importa, a veces no importa el resultado, lo que importa es que uno diga voy a hacerlo y bueno, no funcionó, pues haré otra cosa. Siempre he tenido esa mentalidad. Por ejemplo, he tenido proyectos que he desarrollado en 3 años, proyectos que normalmente se hacen en 2 meses, yo me llevo 3 años, por cuestiones económicas, ¿sí? Con eso quiero decir que no soy constante. Cuando digo voy a hacer algo, lo hago. O sea, no tengo ese de que hoy lo empecé y ya no lo vuelvo a hacer, no. Voy a hacer algo y si así me tire 3 años, de que lo hago, lo hago. Ok. Eso sí. Ok. ¿Y digamos, qué estrategias utilizas cuando se te olvidan ciertas cosas? Bueno, todavía no tengo ese problema de que se me olviden cosas. Normalmente yo escribo, ¿sí? O sea, yo siempre tengo tareas, las escribo y llevo como un diario. Esto que está pasando yo lo escribo. Ok. Si pasa algo terrible, lo escribo, y si pasa algo bonito, lo escribo, y si me invitaron a almorzar, lo escribo, y si me dieron plata, lo escribo, y todo lo escribo. No dejo nada a la memoria, porque la memoria es traicionera, ¿sí? Por ejemplo, usted le dice a su esposa, y es que ocurrió tal cosa, ¿sí? Y al año usted le dice a ella, y es que ocurrió tal cosa, y entonces ella tiene buena memoria y le dice, pero luego usted no me dijo hace un año tal cosa. Entonces a uno le toca enmendar y decir, sí, por eso, pero también pasó esta otra cosa, ¿sí? Si voy a decir algo, pues trato de mirar y decir qué fue lo que dije o qué pasó, ¿sí? Trato de no caer en embarradas. Ok. ¿Verdad? Listo, vale. ¿Qué importancia tiene para ti el seguir aprendiendo? Toda, porque eso de que dicen que el loro viejo no aprende a hablar es para los loros. Yo pienso que si uno no tiene problemas de Alzheimer, ¿sí? Puede aprender, porque pues más en este momento que todo el conocimiento es tan, digamos, uno en internet recibe tanto conocimiento que no retiene. O sea, usted mira las páginas de internet, hay veces hago unos 700 clics en mis momentos de ocio, cuando no tengo mucho que hacer, y eso es harto. O sea, lo miro, 700, bueno, y de eso que me quedó, nada en la cabeza. O sea, es información que uno no retiene. La única información que uno retiene es la que uno escribe. O sea, esa información uno la esto, ¿no? Cuando busco algo que es muy específico, la retengo. O sea, digo ya. Okay. ¿Sí? Yo tengo métodos para aprender. O sea, soy muy algorítmico en mis procesos de autoaprendizaje. Digo, primero me toca hacer tal cosa y después hago tal y hago signos de, por ejemplo, enter, y luego vaya a tal casilla y hago todo un proceso mental y lo organizo. ¿Qué habilidades mentales consideras que has fortalecido con tu experiencia? En mi trabajo normalmente cuando voy a diseñar algo veo una foto en mi cabeza. Y eso es una habilidad que he tenido desde que comencé mi profesión, pero se ha vuelto más crítica, más analítica, y veo una foto y cuando voy a hacer algo ya sé qué voy a hacer, instantáneo, no tengo que pensarlo mucho, por experiencia. Ok. ¿Qué cambios has notado en la forma en cómo te relacionas con otras personas? ¿Qué cambios? Sí. He entendido que la vida funciona por círculos. Con eso quiero decir que uno, después de haber pasado, digamos, estafas, de haber pasado abusos de confianza, después de muchas cosas,
las pocas personas que van quedando se vuelven un círculo. No estoy hablando de que sean los que tienen plata o los que no tienen plata, sino que uno va encontrando una fortaleza y un cierto refugio en las personas que van quedando con el tiempo. Al final la vida decanta las que no son y al final siempre se quedan las personas que son, ¿sí? Y eso ocurre mucho en los negocios, en la familia, y entonces he entendido que funciona la vida por círculos, porque esos círculos dan seguridades y también dan éxitos y dan una cantidad de circunstancias buenas para uno, ¿no? Ya uno no habla con todo el mundo tanto, ya uno no hace negocios con todo el mundo ni nada de eso, sino se vuelve uno más selecto con las personas. Eso sí, eso pasa. Ok, vale. Digamos, ¿cómo has afrontado momentos difíciles o pérdidas importantes en tu vida? A veces es una pregunta complicada en el sentido de que yo siempre tuve una excelente relación con mi papá y con mi mamá. Entonces, cuando me dijeron que mi papá se había muerto, no sentí nada. No sentí dolor, no sentí... Sí, era como si hubiera sido otra persona. De pronto por como él me educó. Sí, por ser tan pragmático en la vida. O sea, él era muy lógico. Y me metió mucha lógica de la vida. Y yo pues no sentí... Con mi papá y con mi mamá no sentí tanto dolor como pensé que fuera a sentir. No sé y no quiero saber cómo sería con un hijo, ¿sí? Ya una persona más allegada a mi esposa, no sé cómo sería una pérdida. No sabría cómo si seguiría pensando igual. Sí. O actuaría otros sentimientos, ¿sí? El sentimiento de dolor, no sé. No sé si hubo una parte de mí que se castró, por ponerlo en algún contexto, algún sentimiento que no afloró, que no lo puedo expresar. Y siempre pienso, nunca pienso, por ejemplo en el caso de mi papá, nunca pienso que estaba muerto, sino que se fue. ¿Como que está de viaje o algo así? Sí, me parece sano pensar así. Ok, digamos que eso lo hablas con personas, pero digamos como momentos difíciles que tú dices que perdiste tu empresa y demás. Es diferente, ¿no? Una cosa es perder un negocio, otra cosa es perder un familiar, pero yo pensaría que lo que te decía de aprender a decir no es muy importante. O sea, uno debe aprender a decir que no. Y en los negocios uno muchas veces pierde porque no sabe decir no, porque no sabe tomarse un tiempo para profundizar más en qué se va a meter, ¿sí? Antiguamente, pues yo basaba parte de mi vida en el éxito de la empresa. Porque como yo había trabajado en empresas, había visto crecer una empresa, yo decía, quiero ser empresario. Cuando me di cuenta que no era empresario, pues me tocó madurar la vaina y entender por qué no era empresario. Sí, y aprender a decir, bueno, no soy empresario porque no me levanto temprano, no soy empresario porque no me pongo metas de empresario. ¿Sí? Siempre me quedé en el papel de búsqueda y desarrollo en proyectos y ahí me quedé. Y puedo comprender perfectamente cómo es un empresario, pero pues a la larga me di que yo no soy empresario. Quiero ser un empresario, pero no lo soy. Ok. ¿Qué actividades te ayudan a sentirte acompañado o conectado con otras personas? ¿Qué actividades? Sí.
Los almuerzos que hacemos acá, a mí me invitan bastante a almorzar entre semana, diferentes empresarios, porque esa es pues, mi vida. El rol de mi vida es ese y me gusta compartir, me gusta hablar, me gusta escuchar de lo que es todo lo que pasa en nuestro país, imagínense. Entonces, pues básicamente eso, no más allá de eso. Ok. ¿Y qué cosas te generan tranquilidad o bienestar? ¿Qué cosas me generan tranquilidad? Esta casa me genera tranquilidad, ¿sí? Hemos tenido un negocio pequeño que nos da cierta tranquilidad económica. Muy bien. Sí, entonces desde que económicamente uno, pues digamos las cosas vayan bien, pues va bien la cosa. Si las cosas económicas no me gusta tener esa zozobra de no tener plata. Y por eso me la paso pensando en cosas que me den un bienestar en ese sentido. Sí. Ok. ¿Qué crees que te ayuda a mantenerte fuerte emocionalmente? Fuerte emocionalmente. No creas, pues hay cosas que uno cree que es fuerte, pero la vida le hace a uno y uno se da cuenta que no es tan fuerte. Entonces no creo que uno sea tan fuerte como uno piensa, ¿no? O sea, hay cosas que lo sobresaltan a uno a diario también y odio, por ejemplo, tener miedo, el sentimiento de miedo. Hay veces da sentimientos de miedo, entonces, ¿cómo controlar eso? ¿Sí? Entonces, esa parte la he aprendido a controlar. Antiguamente sentía mucho miedo a toda hora, como cuando la mamá le iba a pegar así, maripositas en el... Eso se me quitó. No sé cómo lo manejo, pero pues ya no dejo que las cosas me influyan tanto. ¿Mm? Ok. ¿Qué opinas? Es una gran Historia. trayectoria. Sí. O sea, más allá de una historia, es una gran trayectoria de todo el proceso y toda esta transición de etapas de infancia, de juventud, de adultez, de personas que influyeron en esos contextos, como para estar nosotros en este momento como conversando de todas estas experiencias y todos estos momentos importantes en tu vida. Y es muy interesante como abordarlos y conocerlos, de alguna manera también como exponérnoslo en este momento. Y siento que cada época has tenido como marcas grandes que tienes muy grabadas en tu cabeza, digamos en tu infancia, todo lo que cuentas como en la empresa que influyó tanto para ti, en la adultez, el tema de iniciar tu familia, la empresa, el perderla. Siento que es impresionante. ¿No? Y la tranquilidad Con la que lo expresas. expresa y lo cuenta ahorita en este momento con una serenidad. Pero así. No sé si de pronto nos quieras compartir un poco sobre algunas fotografías o... A ver. Miramos fotos. Esta foto es del bautizo de mi hijo. Se llama Joshua. Entonces... Bueno, ya llegamos al final de la entrevista y pues finalmente queremos pues agradecerte por toda tu disposición y por la confianza también como para contarnos todo lo que viviste a lo largo de tu vida, en tu trayectoria, en la infancia, en la juventud, en la adultez, y que pues para nosotras es una información muy, muy valiosa y de gran, o sea,
que de pronto nos puede, o sea, de pronto no nos va a nutrir mucho nuestro aprendizaje y pues para lo que estamos elaborando en este momento, pues en el desarrollo también, no solamente de la materia que estamos viendo, sino también de nuestra vida, que nos está aportando mucho. Y pues darte las gracias por toda la disposición, por el tiempo, porque de pronto fueron varias preguntas, varios temas a tocar, pero también para nosotros fue muy gratificante escucharte. Y sí, también esto nos ayuda como a entender, tenemos claro que pues cada persona tiene su proceso de vida diferente, pero agradecerte en serio por este espacio que nos pudiste brindar. No, pues gracias a ustedes por brindarme la confianza para abrir parte de lo que ha sido mi vida y espero pues que contribuya. Claro que sí. Que contribuya en, así sea en poco, pero que sea muy formativo, que les aporte algo, que les aporte y que les enriquezca. Pues como mi historia es parte de muchas historias, me imagino que en el transcurso de sus vidas conocerán más casos más interesantes y estoy seguro de que eso las, por el camino que van a llegar a ser unas excelentes profesionales. Les deseo muchos éxitos y ni modo, muchas gracias por el momento. Pasamos un rato muy agradable. Muchísimas gracias a ti.